Es muy probable que hayas escuchado hablar en alguna ocasión de esta famosa tabla Ouija, que se piensa que sirve para comunicarse con espíritus que se encuentran desde otro plano existencial. Incluso también hay personas que creen que este tipo de comunicaciones no solamente se da con espíritus, sino que también podrían ser entidades oscuras que a través de esta tabla o a través de este juguete, como muchos piensan que es, se comunican para engañar o incluso para hacer mal a las personas que se atreven a jugarlo. Hay muchos que se encargan de utilizarla como un entretenimiento simplemente. Muchos lo dejan en su casa. Muchos incluso después de que le pasan cosas fuertes tratan de deshacerse de esta tabla. Y no siempre es tan fácil. Hemos compartido a lo largo de todos estos años infinidad de casos que hablan de manifestaciones extrañas, malignas, relacionadas con la famosa tabla Ouija. Y hoy les voy a compartir un caso que se dio con esta tabla. Resulta que eran fechas de días de muertos como estamos hoy en día, cuando un grupo de primos que vivían en esas casas, como muchos de los familiares viven, aquí en México se da mucho, no sé en otras partes del mundo, que de pronto las casas o los terrenos, las propiedades son amplias, y al ser de los abuelos o de los bisabuelos, de pronto los van repartiendo, y los propios familiares se van construyendo en el mismo terreno, y viven muchos hermanos, primos, haciendo que esto, pues, para los primos, sobre todo para los niños, para los jovencitos, sea bastante entretenido reunirse para hacer cosas. Y este grupo de primos, que eran pues bastante jóvenes, estamos hablando de 10, 12 años, uno de ellos había conseguido, o el más grande de ellos, había conseguido de alguna manera una tabla Ouija, y le dijo a los demás primos que se reunieran a jugarla. Estaban pensando dónde lo iban a hacer, y recordaron que en una de las partes de atrás del terreno estaban construyendo una pequeña casa, un pequeño cuarto, por la mamá de uno de ellos. Entonces decidieron ir así en la noche a jugar con veladoras y con velas, solamente alumbrados por esa luz. Se pusieron a jugar la tabla Ouija. Uno de los primos, que era digamos que el que tenía más experiencia, empezó a enseñarles cómo todos se sentaron alrededor y pusieron las manos sobre el corazón, creo que así se le llama, para que se moviera. Varios de los primos pensaron que solamente se trataba de un engaño. No creían que un ser pudiera manifestarse. Entonces el primo, el mayor, después de hacer varias preguntas jugando entre ellos, se atrevió a preguntarle de qué iba a morir. Entonces en ese momento empezaron a marcar a través de las letras que él iba a morir asesinado. Todos se quedaron así espantados de lo que habían visto, y sobre todo al darse cuenta que en realidad no era nadie de ellos que estaba moviendo el corazón, que aparentemente una entidad lo movía. En ese momento, cuando leyó el primo que iba a morir asesinado, se espantó, todos los demás se espantaron y salieron corriendo de esa zona de allá. Cuando salió corriendo hacia a la casa principal, una de las tías, de las mamás de ellos, se había dado cuenta de lo que estaban haciendo, y cuando vio que venían espantados, ella ya venía caminando con una Biblia tomada para poder, obviamente, protegerlos o hacer algo para estos chamacos que estaban jugando la tabla Ouija. Y en el momento que venía la tía con la Biblia, esta salió volando y se encendió en el aire. Un fuego que no sabe ni siquiera de dónde salió, empezó a consumir esa Biblia, la cual cayó a los pies del cuarto donde habían jugado la tabla Ouija. Todos súper espantados, todos los niños salieron, los tíos, salieron todos los familiares para ver qué es lo que estaba pasando. Obviamente les dieron, pues ahora sí que una regañiza a todos los chamacos por haber jugado eso, y no tomaron mucho en cuenta lo que había pasado del tema paranormal, de que se hubiera encendido la Biblia, de que estuvieran jugando allá y que les hubieran dicho cosas. En fin, con todo esto que había pasado, decidieron cerrar ese cuarto para que nadie más se metiera. Era un cuarto que apenas estaba en construcción, pero bueno, se quedó así de esa forma.
Y esa noche ninguno de ellos pudo dormir bien por lo que había pasado. Por varias semanas empezaron a ocurrir cosas extrañas en ese lugar. Y dejaron todo, digamos, a la historia, a una de las historias paranormales que de pronto se cuentan en la familia. Pero el joven al cual le dijeron que iba a morir asesinado, estaba muy traumado, estaba muy impactado por lo que había dicho la tabla y se cuidaba mucho de no ir a lugares peligrosos ni nada. Hasta que desafortunadamente, estando en una tienda, hubo un asalto y él fue una de las víctimas que murieron al disparar el asaltante a las personas que se encontraban allá. Y entonces fue cuando se cumplió lo que la tabla había dicho, que iba a morir asesinado. Todo esto estuvo platicado entre la familia y hasta hoy en día ninguno de ellos se ha atrevido a tocar de nuevamente el tema de jugar este, podemos decir, inocente juego para muchos, pero para otros peligroso. Así que yo les recomiendo tener mucho cuidado. Recuerden que aquello que no conocemos debemos de tocarlo con mucho cuidado y con precaución. Así que si no les interesa, no quieren hacer nada malo o que les reciban o que recibir algo malo ustedes, de preferencia no lo jueguen. Así que eso yo se los recomiendo. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como cada día les dejo un saludo a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar. A ustedes les invito por favor para que me sigan en redes sociales. Recuerden que estamos como Omar Villasís Oficial en todas las redes sociales y en Facebook. Todos los jueves estamos transmitiendo en vivo. Tenemos invitados narrando historias, experiencias de este tipo, paranormales, ovnis, leyendas, en fin, todo esto. Así que les invito a que me sigan en Facebook, Omar Villasís Oficial. Los jueves a las 8 de la noche, hora centro de México, estaremos transmitiendo con un invitado relatos de este tipo. Les espero. De aquí hasta entonces, espero que les haya gustado y que me puedan acompañar en el siguiente video. Hasta pronto.